Por eso hay personas que siguen llorando por un ex de hace 20 o 30 años, literalmente. Como su vida sigue siendo exactamente la misma, siguen siendo el mismo personaje. Sigues pensando que tú eres esa persona y ese personaje sigue teniendo la misma historia. Mientras tanto, la otra persona ya cambió de ciudad, ya cambió de vida, ya hasta se casó, tuvo hijos, ya está viviendo otra realidad completamente diferente a la tuya. Y tú sigues romantizando esa vida, sigues pensando en ese escenario. Es como una obra de teatro que nunca cambió de acto. El tema de hoy es el miedo que tenemos de salirnos de nuestra propia narrativa. Ese miedo que hace que muchas personas vivan 40, 50 o 60 años dentro de la misma historia, aunque ya no les guste su vida. Esto es algo muy interesante porque muchas veces creemos que el problema es la falta de oportunidades, la falta de dinero o la falta de talento. Lo que nos está limitando realmente es algo mucho más simple, el miedo. El miedo a cambiar de ciudad, el miedo a cambiar de país, el miedo a cambiar de entorno, el miedo a dejar a la tribu que siempre hemos conocido, a tu gente, a tus vecinos, a tus maestros, a quien sea. Porque cuando cambias de entorno, pues obviamente cambia la narrativa y cambia el elenco. Y eso es algo que mucha gente no quiere aceptar. La mayoría de las personas sigue viviendo dentro del mismo guión durante décadas. Los mismos amigos, los mismos lugares, las mismas calles, las mismas conversaciones, las mismas historias. Y entonces hay algo muy curioso que empieza a pasar. Te sigues identificando con un personaje que tal vez ya ni siquiera existe. Que muchas veces la vida se vuelve aburrida justamente por eso, porque seguimos actuando desde el mismo personaje, con la misma narrativa, los mismos límites, los mismos miedos. Y aquí es donde entra algo importante. La vida cambia muchísimo cuando cambias de escenario, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de país, cuando cambias de entorno. Porque entonces el personaje que eras ya no tiene tanto sentido y tienes la oportunidad de reinventarte, de escribir otro guión, de convertirte en alguien diferente. Pero para hacer eso hay que atravesar algo que la mayoría de las personas evitan, el miedo. El miedo es algo muy interesante porque muchas veces creemos que tenemos miedo a muchas cosas diferentes, pero cuando lo analizas bien, muchas veces el miedo está conectado con la falta de control. De hecho, hace rato estaba haciendo un en vivo y alguien me preguntó algo muy curioso, que cuál era mi mayor miedo. Y me quedé pensando, un momento, me quedé pensando un momento, porque obviamente hay muchos miedos que la gente podría decir, miedo a fracasar, miedo a equivocarse, miedo a perder dinero, a cambiar de país, miedo a pensar de cero. Pero cuando realmente me puse a pensar cuál era el miedo más grande que tengo, honestamente es que se muera mi perrita, porque es algo que no puedo controlar. Y puede sonar raro que sea el miedo más grande, pero tiene una razón muy específica. Cuando se muere un humano, dentro de todo el dolor que eso implica, normalmente siempre hubo conversaciones. Pudiste decir cosas, llegaron a un común acuerdo, yo no tengo ningún problema con nadie. Cualquier cosa que no me gusta la resuelvo con esa persona. Puedes pedir perdón, puedes cerrar ciclos, puedes hablar de muchas cosas, pero con los animales es diferente. Eso yo siento que ese es mi miedo más grande, que se muera mi perrita. Hay muchas cosas que nunca se terminan de resolver. Tú solamente puedes darles tu tiempo, tu amor, cuidados. No puedes tener una conversación con ella. Yo siento que ese es mi mayor miedo. Y eso genera una sensación muy extraña de falta de control. Por eso me da un miedo muy extraño. Eso conecta mucho cómo funciona el miedo en general. El miedo muchas veces aparece justamente en lo que sentimos que no podemos controlar. Pero aquí viene algo chido, porque muchas veces ese mismo miedo también aparece en cosas que sí podemos cambiar, como cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de entorno, cambiar de cuerpo, cambiar de vida, cambiar de relaciones. Y ahí es donde muchas personas se quedan atoradas. Porque salir de tu narrativa implica dejar de ser el personaje que has sido durante mucho tiempo. Y eso da miedo. A mí la neta no me da miedo. Mucha gente le da miedo dejar a su tribu. Les da miedo empezar de cero. No vas a conocer a nadie, estás en otro país, no sabes ni qué onda. Da miedo entrar a otro escenario donde nadie te conoce. Pero curiosamente ahí es donde muchas veces empieza la expansión. Cuando cambias de escenario cambian muchas cosas. Cambian tus conversaciones, cambian las oportunidades, cambia tu energía, cambias de perspectiva. Y a mí la verdad me encanta hacer todo eso porque me ayuda a recodificarme constantemente. Soy muy buena desidentificándome de mi personaje y volviéndome a crear. Pero bueno, hay muchas personas que empiezan a darse cuenta de algo mucho tiempo después. Muchas veces la vida que queremos vivir ya existe, pero no está en el escenario donde nosotros estamos parados. Y eso lo he visto yo desde hace muchos años. Simplemente está en otro lugar. Por eso te invito a que te muevas. No eres un árbol, como dice Jim Rohn. Y para llegar a ese tipo de experiencias tienes que cambiar de narrativa. Aquí entra algo muy chido que conecta todo con lo que hemos venido hablando. Muchas veces pensamos que para crear una vida nueva necesitamos inventar algo completamente nuevo, que necesitas ser original o que necesitas tener una idea increíble. Pero la neta no funciona así. Hay un concepto muy interesante que aparece en el libro del Kybalión. Si no lo has leído, te invito a que lo leas.
Una de sus frases dice, el universo es mental. Una de sus leyes es que el universo es mental. Básicamente lo que esto significa es que toda la información existe primero en un plano mental antes de aparecer en el plano físico. Básicamente las ideas no nacen en nosotros nos sintonizamos con ellas. Y esto es muy esperanzador de pensar porque entonces significa que es como si existiera todo en un campo de información donde todas las ideas, tú vas, todas esas posibilidades, todas esas realidades ya existen y tú vas y las agarras. Y nuestra mente simplemente se conecta con estas frecuencias. Es como agarrar información en el aire, por así decirlo. Y entonces aparece esa idea y decimos, se me ocurrió algo, pero tal vez no es que se te ocurrió, tal vez te conectaste con algo que ya estaba disponible. Si tú empiezas a entender cómo funciona esto, muchas cosas, muchos miedos se te van porque dices, ¿cómo le puedo hacer para entrar a ese campo y sacar la información? Cuando lo empiezas a entender así, cambias por completo, te das cuenta de que no necesitas ser un genio extraordinario para cambiar tu vida. No necesitas inventar algo completamente nuevo, simplemente necesitas conectarte con otra frecuencia, incluso con tu niño interior, con otra narrativa, con otra posibilidad, y ahí es donde el miedo empieza a perder poder, porque entonces ya no estás tratando de crear algo imposible, simplemente estás cambiando de canal, estás cambiando de escenario, estás cambiando de personaje, y eso es algo que todos podemos hacer, pero muy pocas personas lo hacen por miedo, y porque tienes miedo a que eso no funcione. Porque para hacerlo hay que atravesar el miedo de dejar la historia que ya conocemos, desidentificarte de tu personaje, como dice Joe Dispenza, deja de ser tú. Aunque esa historia ya no nos guste, aunque esa historia ya nos aburra, no nos represente, a veces la seguimos usando porque es lo único que conocemos. Y entonces la verdadera pregunta no es si eres lo suficientemente creativo para inventar algo nuevo. La verdadera pregunta es mucho más simple. ¿Tienes el valor de cambiar tu narrativa? ¿Tienes el valor de salir del escenario donde llevas actuando toda tu vida? Permítete entrar al universo, al multiverso de posibilidades, porque muchas veces la vida que estás buscando ya existe, solo que está en otro guión, en otro escenario, en otra frecuencia. Permítete descargar la información de la fuente. Todo va a empezar cuando decidas cambiar de personaje. Y aquí es donde entra algo todavía mucho más profundo, porque muchas veces nuestra propia narrativa no solo nos limita a cambiar de ciudad o cambiar de país, también nos limita a descubrir quién realmente podríamos ser. Muchas personas pasan toda la vida dentro de una historia que ni siquiera eligieron conscientemente. La historia de su familia, la historia de su ciudad, la historia de sus conocidos, su tribu, la historia de su contexto. Y cuando llevas demasiado tiempo actuando en el mismo personaje, algo empieza a pasar. Te cuesta imaginarte siendo alguien diferente, estás obsesionado con tu narrativa, te cuesta imaginarte viviendo otra vida, te cuesta imaginarte en otro escenario, y cuando empiezas a sentir algo que mucha gente experimenta, pero casi nadie entiende bien, empiezas a sentir que no sabes cuál es tu pasión, que no sabes cuál es tu misión, que no sabes qué hacer con tu vida. Pero muchas veces no es que no tengas una misión, muchas veces es que sigues atrapado dentro de una narrativa demasiado pequeña. Te tragaste una historia que no era tuya, pero te dijeron, tú vas a hacer esto, y tú fuiste como borreguito a seguirlo. Y hay una pregunta muy interesante que yo me hice desde niña, incluso se la hago a los demás. Si hoy no sabes cuál es tu misión o cuál es tu pasión, pregúntate algo bien simple. ¿Qué era eso que te encantaba hacer cuando eras niña? No lo que te dijeron que tenías que hacer, no lo que era más práctico ni lo que es más razonable, me caga lo razonable, no lo que parecía más seguro. ¿Qué era eso que te fascinaba hacer naturalmente de niño? Porque muchas veces hay pistas muy importantes. Otra pregunta es pensar en tus películas favoritas, literalmente. Tus 2 o 3 películas favoritas de toda tu vida. Porque las historias que más nos marcan muchas veces reflejan algo más profundo dentro de nosotros. Tal vez una historia de aventura, tal vez una historia de transformación, tal vez una historia de alguien que dejó todo para irse a otro lugar, o una historia de alguien que rompió con su contexto, con su manera de hacer las cosas en toda su familia, rompió una generación. Cuando empiezas a observar eso, te das cuenta de algo. Tu mente siempre ha estado apuntando hacia algo, solo que muchas veces tu narrativa actual no te deja verlo. Por eso a mí me gusta mucho hacer algo muy simple cuando estoy pensando en estas cosas. Literalmente caminar. ¿Por qué caminar? Hacer ejercicio de cardio, porque caminar crea algo muy importante en el cerebro, momentum. Cuando caminas, tu cuerpo entra en movimiento, tu respiración cambia, tu circulación cambia y tu sistema nervioso también. Y algo pasa a través de ese momentum. Empiezas a descargar información, tu cuerpo empieza a ver cosas de forma diferente, con otra perspectiva. Las neuronas empiezan a conectarse de maneras diferentes. El movimiento físico literalmente ayuda a que distintas áreas del cerebro se comuniquen entre sí.
Por eso muchísimas personas encuentran sus mejores ideas haciendo cardio o haciendo ejercicio. Por eso soy coach, porque quiero ayudarte a reconocerte desde adentro, en movimiento, con tus emociones y motion. El movimiento genera nuevas conexiones y es como la información empieza a reorganizarse. Entonces, si hoy sientes que estás atrapado dentro de la misma narrativa de siempre, prueba algo muy simple. Sal a caminar sin música, sin distracciones. Solo camina y mientras caminas, pregúntate, ¿qué me fascinaba hacer cuando era niño? ¿Qué tipo de vida realmente me emociona imaginar? Porque muchas veces las respuestas ya están dentro de ti, solo que están enterradas debajo de una narrativa que llevas demasiado tiempo repitiendo. Y cuando empiezas a cuestionar esa narrativa, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que no estás condenado a vivir la misma historia toda tu vida. Puedes cambiar de escenario, puedes cambiar de tribu, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de país, puedes cambiar de personaje. Desidentifícate de tu personaje. Deja de romantizar tu experiencia, deja de romantizar quién eres. No eres lo que fuiste, eres lo que lo requiere. ¿Cuáles eran tus 3 películas favoritas? Y empieza a hacer esas conexiones. Porque si las ideas realmente funcionan como una especie de sintonía, entonces al cambiar tu entorno también cambias la frecuencia a la que te estás conectando y puedes empezar a discernir quién eras de niño, qué te gustaba hacer y por qué te gustaban tanto esas películas. Entonces te reto a que esta semana uses el momentum de tu energía en movimiento, que uses esas emociones negativas o positivas, que pienses qué te encantaba hacer de niño y cuáles eran las películas que más te gustaba ver y tratar de conectarlas, porque estoy segura que ahí vas a encontrar tu misión, tu propósito. ¿Cuál era esa pasión más grande que tenías? Quizá era cocinar, cantar, bailar, hablar en público, agarrar un micrófono, coser, dibujar, escribir, inventar historias, ser un aventurero, viajar, aviones. Y al momento de que conectas con tu niño interior y lo que realmente le gustaba hacer, quizá te gustaba ser un gran líder. Los niños te escuchaban y te seguían, te gustaba enseñar. Y al momento de preguntarte eso y fusionar las dos cosas, te darías cuenta que entonces tú podrías encontrar a través de esa información en el movimiento de caminar qué es lo que te gusta hacer ahora o te gustaría hacer ahora. Trata de encontrar la fusión de lo que amabas al ser niño y esas historias que te han inspirado toda tu vida, porque tal vez tu misión no está tan escondida como crees, tal vez simplemente ha estado enterrada debajo de una narrativa vieja que ya no te queda. Así que hazlo en los próximos días. Camina, piensa, conecta. Me gustaría que escribieras en los comentarios en los próximos días, después de hacer esta experiencia de pensar qué te gustaba hacer de niño y tus 3 películas favoritas, coméntame a qué conclusión llegaste. Para el siguiente video, darte el segundo paso que vas a hacer para empezar a llevar esto del pensamiento a la acción.